Ok, vamos a comenzar a ver lo que son los trenes de engranes. En particular vamos a deducir la ecuación que se va a ocupar para cuando se trata de un tren ordinario simple, o mejor conocido como TOS. La teoría nos indica que para que sea un tren ordinario simple, cada engrane debe de girar sobre un eje diferente, como lo están observando aquí. De manera general, la ecuación que vamos a utilizar es la del valor del tren, que es una relación de velocidades angulares del último engrane entre la del primero, o donde inicia el movimiento. Esto que ven aquí dibujado es una proyección de los propios engranes, nada más que esto es utilizando simbología. Más adelante se van a dar cuenta por qué es necesario recurrir al empleo de simbología. Esto es con la finalidad de facilitar la interpretación de lo que es el diagrama. Aquí, como les había comentado, o la teoría que les había mandado, nos indica que para que se puedan acoplar o exista acoplamiento entre un par de engranes, el paso circular debe de ser exactamente el mismo. En este caso, el paso circular de 2 debe ser igual al de 3 y el de 3 debe ser igual al de 4, que es la analogía que estoy pintando de este lado. El paso circular, como les había comentado, es el perímetro entre el número de dientes. Esta es una distancia de donde inicia un diente, de donde inicia este diente hasta donde inicia el diente que le sigue. Este es el mentado paso circular. Para esto se debe cumplir, como les comentaba, para que exista la garantía de transmisión de movimiento. Entonces, como ya sabemos, esto se trata de un ordinario simple. Cada uno de estos engranes gira sobre un eje diferente. Por lo tanto, voy a empezar por pares. Comienzo analizando el elemento 2 y el elemento número 3. Como se trata de engranes y no existe deslizamiento, eso es bien importante por los dientes que tienen los propios engranes, me atrevo a decirles que la velocidad tangencial del elemento 2 y la tangencial del elemento 3 deben ser las mismas, porque no hay un deslizamiento. Ojo, aquí me indican que el engrane 2 está girando en sentido horario. Cuando el acoplamiento de los engranes es externo, como lo ven, giran contrarios. De no ser así, mi tren de engranes se bloquearía. Entonces, por lo tanto, como la tangencial es la misma, nosotros ya sabemos que la tangencial la determinamos en función de la velocidad angular por el radio, en ambos casos de 2 y de 3, con los respectivos radios tanto de 2 como de 3. Aquí despejamos la velocidad angular y la dejamos en función de la tangencial y del radio. Como sabemos que se trata de un ordinario simple, es la velocidad angular del final entre la inicial. El último engrane que se mueve, en este caso sería 3, donde inicia el movimiento es 2. Sustituyo estas velocidades angulares por la relación de tangencial entre el radio, como se puede ver aquí. Me quedaría que la velocidad tangencial de 3 entre el radio de 3 entre la velocidad tangencial de 2 entre el radio de 2. Medios por medios, extremos por extremos. Aquí si se dan cuenta, como la velocidad de 2 y la de 3 son iguales, por lo tanto esta relación es 1. Por lo tanto, aquí se pueden dar o pueden observar que podemos utilizar el valor del tren con la relación de radios, en este caso del engrane 2, entre relación de radios de 3. Si puedo utilizar los radios de 2 y de 3, por lo tanto puedo utilizar los diámetros tanto de 2 como de 3. O el diámetro, el valor del tren también lo puedo determinar con el diámetro del engrane inicial entre el diámetro del engrane final. ¿Esto de dónde sale? ¿O por qué me va a servir esto? Dependiendo de los datos que me den el problema, van a ser lo que voy a utilizar. Como les comentaba anteriormente, como el paso circular de 2 y de 3 es igual, el paso circular es el perímetro, que sería pi por diámetro entre el número de dientes, tanto para 2 como para 3. Aquí lo único que estoy haciendo, como son iguales, el paso circular de 2 y de 3, estoy igualando. Y estoy despejando la relación diámetro de 2 entre diámetro de 3. Pi entre pi me va a dar obviamente 1, por lo tanto puedo obtener también el valor del tren, como se pueden dar cuenta, con la relación del número de dientes del engrane inicial entre el número de dientes del engrane final, que en este caso sería N2 entre N3, para el análisis de 2 y 3. Continúo con el análisis, ahora voy con 3 y 4, nuevamente. Aquí se observa que 3 giraba en sentido antihorario. Sigo manteniendo el giro de 3 en sentido antihorario. Ahora 4 tendría que girar en sentido horario. Por lo tanto, la tangencial tendría que salir disparada hacia arriba. Nuevamente, las tangenciales de 3 y de 4 van a ser las mismas porque no hay un deslizamiento.
Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. La tangencial de 3 en función del angular de 3 por el radio de 3. La tangencial de 4 por el angular de 4 por el radio de 4. Despejo las angulares, quedando en función de la tangencial de 3 entre el radio de 3, la tangencial de 4 entre el radio de 4. Nuevamente, la misma ecuación. El último engrane que se mueve es 4, donde inicia mi movimiento es el engrane número 3. Medios por medios y extremos por extremos. Entonces me queda que la velocidad tangencial de 4 por el radio de 3 entre la tangencial de 3 por el radio de 4. Nuevamente, como la tangencial de 4 y de 3 son las mismas o deben de ser las mismas, esta relación me da 1. Por lo tanto, me queda la relación del radio de 3 entre el radio de 4, R3 entre R4. Se puede utilizar los radios, por obvias razones, puedo utilizar los diámetros. Diámetro inicial de 3 entre el diámetro final de 4. Pasa lo mismo con el paso circular, como les comentaba previamente. El PC3 es igual a PC4. Perímetro de 3 entre el número de dientes de 3. Perímetro de 4 entre el número de 4. Dientes de 4. Lo único que estoy haciendo aquí es establecer la misma relación con el valor del tren. Diámetro inicial entre diámetro final, pi entre pi, me va a dar una relación de 1. Por lo tanto, me queda el n inicial entre n el final. Finalmente, las ecuaciones que generalmente vamos a estar ocupando para cuando se traten de ordinarios simples es la relación de velocidades angulares finales entre iniciales y, si así lo desean, el valor del tren de igual forma con la relación del número de dientes del engrane inicial entre el número de dientes del engrane final. Vamos a ver un problema para ver si queda un poco más claro. En este caso, lo primero que recomiendo hacer es precisamente determinar de qué tipo de tren de engranes se trata. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada engrane gira sobre un eje diferente. Esto es suponiendo que los engranes están frente a nosotros. Nuevamente, lo que hice aquí es la proyección. Hagan de cuenta que es una vista superior. Nosotros vamos a ver nada más estos engranes. Esto es utilizando simbología. Nos dan los números de dientes. Esta es una forma, puede ser con n. N me indica el número de dientes y el subíndice el número del elemento del eslabón. En este caso, el número de dientes del eslabón 2 es 20, el número de dientes de 3 es 15, el número de dientes de 4 es 36, el número de dientes de 5 es 30 y el número de dientes de 6 28. Nos dan la velocidad angular del elemento 2, que vendría siendo nuestro elemento de entrada, que es de 1750 rpm en sentido horario. Nos piden determinar la velocidad angular de 6 y la velocidad angular de 5. Nuevamente, como ya determinamos que se trata de un ordinario simple, primero voy a determinar la omega de 6. Por lo tanto, mi valor del tren es la velocidad del último engrane, que sería 6, que es mi incógnita, entre la de 2. Y de la misma manera, el valor del tren lo puedo relacionar o lo puedo determinar con el número de dientes del engrane 2 entre el número de dientes del engrane 6. En este caso, 2 tiene 20 dientes y 6, 28. Por lo tanto, esta relación 20 entre 28 nos va a dar menor a 1, que es 0.714. Aquí, si se dan cuenta, aquí la teoría nos indica que si el valor del tren es menor a 1, esto se trata de un reductor de velocidades. Por lo tanto, una vez que ya determinamos que es un reductor de velocidades, este valor del tren, este valor, lo voy a sustituir en mi ecuación previa. Vean. Ahora tengo 0.714 es igual a omega de 6 entre la omega de 2. Aquí debemos de despejar la omega de 6, que nos va a quedar la relación de 0.714 por la omega de 2. Aquí un dato interesante, les había comentado que los giros horarios, en este caso, es un giro negativo, por lo tanto, la omega de 2 la voy a considerar negativa. En este instante, ya que voy a obtener los resultados, puedo pintar las flechas. ¿A qué me refiero? El 2 gira en sentido horario. 3 debería girar en sentido antihorario. 4 horario. 5 antihorario. Y 6 finalmente en sentido horario. Si se dan cuenta, entre pares de engranes tienen que girar contrarios. Lo que les comentaba, si llegasen a girar hacia el mismo sentido, se trabaría nuestro tren. Por lo tanto, 2 contrario a 3,
3 y 4 contrarios, 4 y 5 contrarios y 5 y 6 contrarios. Aquí necesito que observen que el engrane 2 y el engrane 6 estarían girando hacia el mismo sentido. Vean, en sentido horario. Por lo tanto, este valor del tren lo voy a manejar como positivo. Positivo. Y esta velocidad angular, como les había comentado, como negativo. Por lo tanto, omega de 6 sería más 0.714 por menos 1750. Aquí un dato importante. Aquí, como nos piden las velocidades angulares, podemos trabajar con revoluciones por minuto, sin necesidad de hacer una conversión. 0.714 por 1750. Nos da menos 1249.5 revoluciones por minuto. Si se dan cuenta, es un reductor de velocidades. Este signo menos lo único que nos está indicando que la velocidad angular de 6, esta es su magnitud y su sentido es en sentido horario. Por el signo que obtuvimos. En este caso, quito el signo y lo indico con la flecha. Primer caso. Para el segundo caso, se sigue tratando de un ordinario simple. Ahora el análisis lo voy a hacer entre 2 y entre 5. Voy a eliminar al engrane número 6. Por lo tanto, el valor del tren, el último engrane que se mueve es 5, donde inicia el movimiento es 2. El valor del tren, nuevamente, es la relación del engrane inicial, que sería 2, entre el final, que en este caso sería 5. Nuevamente, 2 tiene 20 dientes, 5 tiene 30. Si se dan cuenta, nos va a dar un valor también menor a 1, 20 entre 30, .666. .666. Sigue siendo un reductor. Ojo, aquí, si se dan cuenta, el engrane 2 gira en sentido horario y el engrane 5 en sentido antihorario. Giran contrarios el 2 y el 5. Por ende, este valor del tren lo vamos a considerar negativo. Este valor del tren lo sustituimos en la ecuación previa y nos queda que menos .666 es igual a omega de 5 entre omega de 2. Donde omega de 5 viene siendo menos .666 por menos 1750 RPM. Obviamente este menos viene del dato que gira en sentido horario. La velocidad angular de 5, .666 por 1750 nos da una magnitud de 1165.5 revoluciones por minuto. Menos por menos nos va a dar más. Eso me indica que el engrane 5 estaría girando en sentido antihorario. Mis flechas nos están indicando que el sentido está bien colocado. De esto se trata lo que es el tren ordinario simple. Son ecuaciones muy sencillas, nada más debemos de tener cuidado con los signos. Acuérdense, giros horarios negativos, giros antihorario positivos. Y nuevamente, si el engrane inicial y el engrane final giran hacia el mismo sentido, 2 y 6, positivo. Pero si el engrane inicial y el engrane final giran contrarios, como es 2 y 5, el valor del tren es negativo. Esto nos va a servir para cuando veamos los trenes planetarios, no sintamos mucho el cambio al momento de estar manejando signos. Aquí es importante recalcar que también hay engranes que no rotan, que nada más son engranes que se trasladan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, este es un tren de engranes donde 9 y 8 también son denominados como engranes, pero a este tipo de engranes se le conocen como cremalleras. Hagan de cuenta que es una barra dentada, como el zipper del cierre de su pantalón o de su chamarra. Nada más ahí debemos de tener cuidado. 9 y 8 u 8 y 9 no rotan, nada más se trasladan. En este caso, otra nomenclatura con la cual nosotros también podemos llegar a trabajar es de esta forma. Nos dan el número que está fuera del paréntesis, me indica el número del elemento, y lo que está dentro del paréntesis, el
la cantidad de dientes. En este caso, 2 tiene 10 dientes, 3 tiene 22, 4 tiene 28, 5 34. El diámetro de 5 del engrane 5 es de 3 pulgadas. El engrane 6 tiene 46. El engrane 7 tiene 26 dientes y el engrane 7 tiene un diámetro de 1.7 pulgadas. Nuevamente nos dan la velocidad angular del engrane 2, que es de 2550 RPM en sentido antihorario. Esta velocidad angular de entrada es positiva. Esto es por la regla de la mano derecha, acuérdense. Giros en sentido antihorario nos los manda en el eje K positivo, por lo tanto es positivo. Giros en sentidos horarios en el eje menos K, por lo tanto van a ser negativos. En este caso nos piden determinar la velocidad y la dirección de las cremalleras 8 y 9. Comenzamos. Primero voy a trazar o voy a trabajar como si fuera un TOS. Aquí nada más como referencia se los voy a pintar. Voy a trabajar con el engrane 2, 3, 4, 5, 9. Literal, voy a trabajar con esta parte. Por lo tanto, mi valor del tren es el último engrane que gira, es mi engrane 5, que es este. Y donde inicia mi movimiento es mi elemento 2, o también se le conoce o se le llega a conocer como piñón. Por lo tanto, como se trata de un ordinario simple, es el número de dientes del inicial entre el número de dientes del final. Como les decía, 2 tiene 10 dientes y 5 tiene 34. Por lo tanto, esto me da una relación, obviamente menor a 1. En este caso me da una relación de 0.294. Sigue siendo un reductor. Si 2 gira en sentido antihorario, por el dato que nos están dando, 3 giraría horario, 4 antihorario, aguas con 5. Nuevamente debe de girar contrario a 4. Si 4 gira en sentido antihorario, 5 tiene que girar en sentido horario. Acuérdense, contrarios. Por lo tanto, 2 y 5, el inicial y final giran contrarios. Este valor del tren va a ser negativo. Este valor del tren sustituyo acá arriba y me queda que es menos 0.294 igual a omega de 5 entre omega de 2. Donde omega de 5, esto es igual a menos 0.294 por 2550 RPM. En este caso me da un valor 294 por 2550. Me da un valor de menos 749.7 revoluciones por minuto. Nuevamente, este signo negativo, si se dan cuenta, coincide con la flecha que le asigné a mi elemento número 5. Está girando en sentido horario. Vean, por lo tanto, aquí puedo decir que omega de 5 gira a 749.7 revoluciones por minuto en sentido horario. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a multiplicar este valor por 0.1047. ¿Por qué razón? Porque voy a convertir estas RPM a radianes. 749.7 por 0.1047. Me da un valor de 78.493 radianes por segundo. Nuevamente, voy a seguir conservando el sentido de rotación. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que voy a hacer? Debo de calcular la velocidad tangencial del engrane 5. ¿Por qué razón? Porque les explicaba con anterioridad. La velocidad entre un par de engranes que están en contacto, la velocidad tangencial es la misma. Por lo tanto, calculando la velocidad tangencial de 5 en función de su angular, pero en radianes sobre segundo, y el radio obviamente de 5. Las 78.493 radianes por segundo por 1.5 pulgadas, que es el radio, la mitad de diámetro. La velocidad de 5, tangencialmente hablando, 78.493 por 1.5. Nos da una velocidad tangencial de 117.739
pulgadas sobre segundo. ¿Qué sentido? Vean, el engrane 5 está girando en sentido horario, por lo tanto, el engrane 9 se tiene que mover de manera tangencial. Por lo tanto, la velocidad tangencial de 5, va a ser igual a la velocidad tangencial de 9, porque no hay un deslizamiento, ya les había explicado. Por lo tanto, la dirección que lleva este engrane va a ir hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer la segunda cremallera. Para la segunda cremallera ahora voy a trabajar de manera lineal. Voy a hacer un TOS considerando los engranes 2, 3, 4, 6 y 7 y una vez 8. ¿Sale? Por lo tanto, el valor del tren, el último engrane que gira, omega de 7. Donde inicia mi movimiento es 2. El valor del tren, donde inicia mi movimiento es 2, entre el final que es 7. Por lo tanto, 2 ya sabemos que tiene 10 dientes y 7, 26. Nos da un valor de 0.384. Sigue siendo un reductor. Acuérdense, en este instante vamos a colocar el signo. Nos quedamos en 4. Si en 4 gira en sentido antihorario, 6 tendrá que girar en sentido horario y 7 en sentido antihorario. ¿Estamos? Por lo tanto, vean, si el 2, que es el inicial, y el 7, que es el final, giran hacia el mismo sentido, este valor del tren va a ser positivo. Este valor del tren lo sustituyo en mi ecuación previa y me va a quedar que 0.384 es igual a omega de 7 entre omega de 2. Omega de 7 es el valor de 0.384 positivo por 2550 revoluciones por minuto. 0.384 por 2550. Esto me da un valor de 979.2 revoluciones por minuto positivo. Este positivo me indica ¿qué cosa? Que omega de 7 está girando en sentido antihorario. Mi flecha está bien colocada. Por lo tanto, nuevamente, la omega de 7 la tengo que convertir a radianes. 979.2 RPM por 0.1047 para convertirlas a radianes por 0.1047 nos da 102.522 radianes sobre segundo, conservando el giro. Por lo tanto, la velocidad tangencial de 7 va a ser la angular de 7 por el radio de 7. Esto me indica que son los 102.522 radianes por segundo por el radio 1.7 entre 2.85 pulgadas. La velocidad de 7 lleva una magnitud de 87.143 pulgadas por segundo. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta, si este engrane está girando en sentido antihorario, mi cremallera o la cremallera número 8 tendría que subir. Esto se basa en qué sentido. En las hojas que les envié donde viene la simbología, o bueno, antes de la simbología en sentidos de rotación específicamente, viene precisamente un engrane, que en este caso es un piñón, se puede decir así, el mecanismo se llama piñón y cremallera. Hagan de cuenta, si este es el engrane 5, y aquí yo tengo a mi cremallera número 9, si el engrane 5, como se dan cuenta, gira en sentido horario, como es el caso, el engrane 9 tiene que salir disparado hacia la izquierda, como ya lo habíamos determinado. En el caso del engrane 7, está girando en sentido antihorario. Usted está girando en este sentido. Por lo tanto, la cremallera número 8 forzosamente tiene que bajar por tratarse de las velocidades tangenciales.
Por eso es bien importante que ustedes observen qué engranes son los que rotan y qué engranes, en este caso las cremalleras, son los que se trasladan.